Si viste la primera parte, ya sabes que en México hay cultos y sectas que parecen salidos de una película, pero la realidad siempre supera la ficción. En esta segunda parte vamos a empezar con algo todavía más inquietante: el yunque. Esta organización con la que empezaremos no es una secta cualquiera. Tiene una ideología ultraconservadora que, según muchos, ha tenido poder en la política mexicana durante años. Y eso es solo el inicio. Hay más grupos, más historias y más verdades incómodas que necesitas conocer. Número 9. El yunque. Un culto ultraconservador con una mano extendida sobre la política mexicana. Fundada en la década de 1950, el yunque tiene como objetivo defender y promover los valores del catolicismo tradicional. La organización busca influir en la política y en las instituciones de poder, con el fin de preservar lo que se consideran los valores auténticos del país, a menudo en oposición a las ideas liberales o progresistas. Además, el grupo se caracteriza por su secretismo, ya que algunos miembros operan bajo un sistema jerárquico con un fuerte sentido de lealtad y discreción. A pesar de las denuncias, la organización sigue operando con una red de contactos políticos. Número 10. Los misioneros del tercer milenio. Un culto que se disfrazó de misiones espirituales, pero en realidad escondía prácticas de control extremo y abuso. Los misioneros del tercer milenio fueron fundados en México en la década de 1990 bajo la dirección de Carlos Turren, quien se presenta como el líder espiritual del movimiento. El grupo se caracteriza por su enfoque en la preparación espiritual para el tercer milenio, con una interpretación muy estricta de las enseñanzas católicas. Se promocionan como una organización que busca difundir el mensaje cristiano en una época de crisis moral y espiritual. Su principal objetivo es preparar a sus miembros para lo que ellos consideran los tiempos finales, bajo un enfoque apocalíptico que está fuertemente influenciado por ciertas profecías bíblicas. Operaban en secreto, pero las denuncias de abuso laboral y físico no tardaron en salir a la luz. Aunque no es tan conocido, sigue teniendo seguidores. Número 11. Los Perfectos. El grupo de los Perfectos surgió en México a finales de la década de los 90 y a principios de los 2000. Se describe como una secta de carácter religioso que se basa en una interpretación rígida y dogmática de las enseñanzas cristianas. Según testimonios de exmiembros, el grupo tiene un enfoque extremadamente estricto en cuanto a la moralidad y la conducta de sus seguidores, promoviendo la idea de que solo a través de una vida perfecta en términos de pureza y obediencia al grupo se puede alcanzar la salvación. El grupo utiliza la exclusividad como uno de sus principios fundamentales, enseñando a sus miembros que solo son los únicos elegidos para alcanzar la perfección espiritual y que todos aquellos fuera de la secta no tienen acceso al mismo conocimiento o salvación. Los miembros viven alejados del mundo en comunidades cerradas donde el control sobre sus vidas es total. Aunque su poder ha disminuido, aún existen seguidores que siguen promoviendo su ideología. Número 12. Los Defensores de Cristo. Una secta con abusos físicos y explotación laboral en nombre de la fe. Los Defensores de Cristo se presentan como un movimiento religioso de carácter católico cuyo objetivo es defender la fe cristiana, lo que ellos consideran los principios y valores auténticos del cristianismo. Este grupo se define como una organización dedicada a proteger a la Iglesia y a la comunidad cristiana de las influencias del mundo secular
y de lo que perciben como una crisis en la moralidad y en la espiritualidad. Los defensores de Cristo han sido acusados de utilizar tácticas de control psicológico, manipulación emocional y coerción para mantener la lealtad de sus miembros. Fue desmantelada a principios de los 2000, pero su legado oscuro persiste. Número 13. La luz del mundo. Probablemente uno de los casos más conocidos y escalofriantes de todo México. La Luz del Mundo es un movimiento religioso que comenzó en México en 1926 y ha sido considerado por muchos como una secta o un culto debido a su estructura jerárquica autoritaria y a las acusaciones graves de abuso y control de sus miembros. Esta secta fue fundada por Eusebio Joaquín González en México. Originalmente, el grupo se basaba en una interpretación del cristianismo que enfatizaba la figura de Jesucristo como el Salvador, pero con un enfoque muy peculiar y una jerarquía religiosa altamente estructurada. El movimiento ha sido criticado por sus prácticas de control psicológico, aislamiento social y su énfasis en la obediencia ciega a su líder. Además, ha estado envuelto en varias controversias de abuso sexual y acusaciones de explotación financiera. El escándalo más reciente involucró a Nazón Joaquín García, actual líder de la Luz del Mundo. En 2019, fue arrestado en California y enfrentó cargos de abuso sexual de menores y explotación sexual. Este arresto generó una gran controversia y expuso las prácticas internas del grupo. A pesar de las acusaciones, los seguidores de la Luz del Mundo continúan defendiendo a su líder, quien permanece en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial. Y a pesar de la condena, la secta sigue operando. Número 14. Los Niños de Dios. Este grupo también es conocido como The Family International, fundado en 1968 por David Berg. El objetivo de este movimiento es difundir el mensaje cristiano a través de una interpretación radical del Evangelio. Sus seguidores creían que David era un profeta divinamente inspirado por la voluntad de Dios. Uno de los cargos más graves contra los niños de Dios es el abuso sexual sistemático. A partir de los años 70, el grupo promovió una práctica conocida como flirty fishing, donde las mujeres, incluidas niñas y adolescentes, eran alentadas a tener relaciones sexuales con hombres para atraerlos al movimiento. El grupo también era caracterizado por su control psicológico. Los miembros vivían bajo un constante miedo a ser castigados o expulsados si no se seguían las normas, lo que creaba un ambiente de culpa y sumisión. A pesar de la condena internacional, la secta sigue operando. Número 15. La Iglesia Cristiana Restaurada. Un grupo que se ocultaba tras el manto de la religión cristiana, pero cometía abusos terribles bajo la excusa divina. Fue fundada por los hermanos Hernández, un grupo de líderes religiosos que han estado envueltos en acusaciones de manipulación y control extremo sobre sus seguidores. La iglesia se autodenomina cristiana, pero sus prácticas y enseñanzas se alejan de las tradiciones cristianas convencionales. Muchos de los testimonios de exmiembros sugieren que la organización tiene características que las vinculan más con un culto que con una verdadera congregación cristiana. Las atrocidades cometidas por la Iglesia Cristiana Restaurada incluyen el abuso de poder, la manipulación psicológica, la explotación económica y la coerción emocional, todo bajo la fachada de una organización religiosa. Las víctimas de este grupo a menudo enfrentan años de trauma psicológico después de salir de la iglesia, y muchos luchan por reconstruir sus vidas tras haber estado bajo el control de los hermanos Hernández. Afortunadamente fue desmantelada, pero sus prácticas dejaron cicatrices en sus víctimas. Número 16. Narcosatánicos. El fenómeno de los narcosatánicos se empezó a visualizar en México durante los años 80 y 90, cuando los medios de comunicación informaron sobre casos de grupos involucrados en el narcotráfico que al mismo tiempo practicaban rituales satánicos, sacrificios y otras actividades ocultas.
Uno de los casos más notorios ocurrió en Matamoros, Tamaulipas, en 1989, cuando se destapó un caso de asesinato relacionado con rituales satánicos. Un narcotraficante llamado Adolfo Constanzo, junto con su grupo de seguidores, llevaba a cabo sacrificios humanos como parte de su creencia en que en estos rituales fortalecía su poder en el negocio de las drogas. El culto fue descubierto cuando uno de sus miembros fue detenido, y tras una investigación se encontraron múltiples restos humanos y evidencias de rituales macabros. Constanzo y su grupo torturaron, secuestraron y mataron a varias personas. Aunque Constanzo ya no está con nosotros en este plano terrenal, la sombra del culto sigue siendo una de las más oscuras en la historia de México. La realidad de estos grupos es aterradora. Algunos se disolvieron, otros siguen operando, y lo más inquietante es que, aunque expuestos, algunos logran seguir su camino en la oscuridad. Si alguno de estos casos te ha impactado o quieres saber más a detalle, déjalo en los comentarios. Me encantaría profundizar en cada uno de ellos en los próximos episodios. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Esto es Fatalia, y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.